Hoy vamos a abordar un tema del que a menudo, desviamos la mirada. Es complejo, es doloroso y la verdad está muy rodeado de silencio. Hablamos de la prevención del suicidio. Y para hacerlo nos vamos a basar en varias guías clínicas y documentos académicos que buscan, sentar las bases de una formación sobre el tema. Pero al revisarlos, nos topamos con una idea que nos sacudió por completo. Una idea que lo cambia todo. Exacto, y que va a guiar esta conversación. ¿Qué pasa si las personas que intentan suicidarse y las que mueren por suicidio son en realidad dos grupos casi completamente distintos? Justo. Si eso es cierto, cambia radicalmente cómo debemos pensar la prevención. Totalmente. Y esa pregunta nos obliga a ser increíblemente precisas, a no dar nada por sentado. Y esa precisión tiene que empezar, por el lugar más fundamental de todos, las palabras que usamos. La terminología. Claro, no es un capricho académico. Define cómo vemos el problema y, por lo tanto, define cómo actuamos. Si los grupos son diferentes, necesitamos un lenguaje que refleje esa diferencia. De acuerdo. Empecemos por ahí. Todos creemos saber qué es el suicidio, pero para poder analizar esta idea necesitamos una base sólida. ¿Cuál es la definición formal, la que usan los expertos? Bueno, la Organización Mundial de la Salud es muy clara al respecto. Lo define como un acto con resultado letal que es iniciado y realizado deliberadamente por la propia persona, sabiendo o esperando ese resultado. O sea, deliberadamente. Y fíjate que esto no es nuevo. Ya en 1897, el sociólogo Émile Durkheim decía algo muy parecido. ¿Ah, sí? Sí, él lo definía como todo caso de muerte que resulta de un acto, positivo o negativo, realizado por la propia víctima, sabiendo que debía producir ese resultado. O sea que en ambas definiciones, la clave no es solo el acto en sí, No, sino la conciencia, la intención de que el resultado sea la muerte. justo ahí está el núcleo. Hay dos elementos que no pueden faltar: la intencionalidad de morir y que el acto sea autoprovocado. Sin eso, estamos hablando de otra cosa. Eso me hace pensar. Si la intención es el pilar, ¿cómo diferenciamos esto de otros comportamientos? Porque a veces se confunden, ¿no? Los documentos hablan de un espectro. Mencionan la ideación, el intento, la autolesión. Ajá. ¿Son paradas en un mismo camino o son cosas distintas? Son fenómenos relacionados, pero fundamentalmente distintos. Piénsalo como un abanico. Ok. En un extremo tienes la ideación suicida. Son los pensamientos sobre quitarse la vida. Y pueden ser pasivos, como ojalá no me despertara mañana. Uf. O pueden ser activos, que es cuando ya hay un plan concreto. Vale. Luego tienes el intento de suicidio, que es un acto donde la persona se hace daño con algún grado de intención de morir, pero sobrevive. Y en otro lugar del abanico está la autolesión no suicida. ¿Y cuál es la diferencia ahí? Aquí la persona se daña a sí misma, pero su objetivo no es morir. Generalmente es una forma de intentar gestionar un dolor emocional que siente que la desborda. Entiendo. Y aquí es donde volvemos a la pregunta inicial, la que lo cambia todo. Exacto. La distinción entre intento y muerte por suicidio. Lo que me estás diciendo es que no es solo si el método funcionó o no. No, para nada. Y esto es lo más revelador de los análisis. No estamos hablando de grados de un mismo fenómeno. Con frecuencia hablamos de dos poblaciones casi totalmente diferentes. ¿Dos poblaciones? Sí, hay un dato que es brutal. A ver. Entre el 90 y el 95% de las personas que mueren por suicidio no tienen un historial de intentos previos que hayan requerido atención médica. Espera. ¿Cómo? El 90-95%. Eso es increíblemente contraintuitivo. Lo es. Uno pensaría que la mayoría de las muertes vienen después de varios intentos. Entonces, ¿cómo son esos perfiles tan distintos? Son casi opuestos. El perfil clásico del intento es, mayoritariamente, el de una mujer joven. Ajá. Los métodos suelen ser menos letales, como una sobredosis de medicamentos, y la motivación profunda suele estar ligada a un deseo desesperado de cambiar una situación interpersonal, de comunicar un dolor extremo. Ok, ¿cambiar la situación? En cambio, el perfil de muerte por suicidio es predominantemente el de un hombre de mayor edad. Ok. Los métodos son mucho más letales, como el ahorcamiento, las armas de fuego. Hay una planificación más metódica y la motivación no es tanto cambiar el entorno, sino escapar.
Escapar. Escapar de un sufrimiento interno que se percibe como interminable e insuperable. Entender eso le da un peso completamente nuevo al lenguaje que usamos. Totalmente. Usar una frase como llamada de atención para un intento no solo es insensible, es que es conceptualmente erróneo. Has dado en el clavo. Podría estar describiendo un fenómeno totalmente distinto. Por eso es vital usar un lenguaje responsable y no estigmatizante. En una formación es lo primero que se debe enseñar. Se recomienda decir muerte por suicidio en lugar de se suicidó, que arrastra una connotación de crimen, ¿no? Claro. O suicidio consumado, que suena a lograr un objetivo. Sí, como si fuera un éxito. Exacto. Y hay que desterrar por completo frases como intento fallido o gesto para suicida, porque minimizan un sufrimiento que es absolutamente real. Y crean una barrera para que la persona vuelva a pedir ayuda, me imagino. Justo eso. Entendido. Y ahora que vemos que puede haber dos poblaciones, dos historias, me pregunto por la magnitud del problema. Las cifras suman una crisis de salud pública. Una crisis de primera magnitud. Las cifras son abrumadoras. Y son necesarias para entender por qué esta conversación es tan urgente. Según la OMS, a nivel mundial, casi 1 millón de personas mueren por suicidio cada año. ¿1 millón? Es un número tan grande que es difícil de procesar. Para ponerlo en perspectiva, es una muerte cada 40 segundos. ¿Cada 40 segundos? Personas por suicidio, que la suma de todas las víctimas de homicidios y guerras. ¡Qué locura! Y en un país como España, por ejemplo, ya en 2008 superó a las muertes por accidentes de tráfico, que reciben muchísima más atención mediática. Una muerte cada 40 segundos. ¿Y estas estadísticas reflejan esos perfiles diferentes que mencionabas? Totalmente. Los patrones son clarísimos. En cuanto al género, los hombres mueren por suicidio entre 3 y 4 veces más que las mujeres. 3 o 4 veces más. Sí, pero las mujeres lo intentan entre 2 y 3 veces más. Ahí están los dos perfiles. Ahí los tienes. Y respecto a la edad, es la segunda causa de muerte en el mundo para la gente de 15 a 29 años. Pero las tasas también se disparan en la tercera edad, en mayores de 65. De nuevo, dos picos, dos realidades. Exacto. Un dato de México es muy ilustrativo. La tasa más alta se da precisamente en mayores de 65. Y en la última década, las cifras en mujeres adolescentes se triplicaron. Y cada una de esas muertes no es un punto final. Es el centro de una onda expansiva. Los documentos los llaman supervivientes por suicidio. Sí, y es una parte fundamental del problema que a menudo se olvida. Son los familiares, los amigos, la comunidad que queda atrás. Claro. Se enfrentan a un tipo de duelo que es único y devastador, a menudo cargado de culpa, de estigma social, de rabia, de preguntas que jamás tendrán respuesta. El impacto en ellos es profundo. De acuerdo. Tenemos dos perfiles. Un impacto masivo. Esto nos lleva a la pregunta del por qué. ¿Qué es lo que inclina la balanza? Los documentos insisten en que nunca hay una sola causa. ¡Jamás! Siempre es un modelo multifactorial, una tormenta perfecta de elementos. Podemos agrupar los factores de riesgo en varias categorías. A ver. Por un lado están los individuales. El más potente, sin duda, es la presencia de un trastorno mental. Se estima que la depresión está presente en un 65 a 90% de los casos de muerte por suicidio. Un porcentaje altísimo. Altísimo. También el trastorno bipolar, la esquizofrenia, la ansiedad, el consumo de sustancias. Tiene sentido, esa sensación de desesperanza. Pero hay un factor que mencionan los documentos que me pareció aterrador por su contundencia. El haber tenido intentos previos. Es que es el predictor más fuerte que existe. ¿El más fuerte? Sí. Una persona que ha tenido un intento de suicidio ve su riesgo de morir por la misma causa multiplicado por 100 durante el año siguiente. 100 veces. Vaya. Es una ventana de vulnerabilidad crítica. A esto se suman las enfermedades crónicas, sobre todo si provocan dolor incapacitante, e incluso factores biológicos, como cierta predisposición genética. Y luego está todo lo que nos rodea, el contexto. No vivimos en una burbuja. Claro, esa es la otra gran categoría. Los factores contextuales y sociales. El aislamiento, la sensación de no pertenecer, la falta de una red de apoyo. Estar solo. Exacto. Sufrir pérdidas importantes, un trabajo, una relación. El fácil acceso a medios letales es un factor enorme. Y, por supuesto, el estigma.
El miedo a ser juzgado. El miedo a ser visto como débil o loco que impide a muchísima gente levantar la mano y pedir la ayuda que necesita desesperadamente. Hemos hablado de todo lo que empuja hacia abajo. Pero la balanza también tiene un contrapeso. ¿Qué es lo que nos protege? Lo que nos ancla a la vida. Conocerlos es tan importante como conocer los riesgos. Los factores de protección son nuestro escudo. ¿Cuál dirías que es el más importante? Tener redes de apoyo social y familiar sólidas. Sentir que le importas a alguien. También tener buenas habilidades para resolver problemas. Un sentido de propósito. Tener razones para vivir. Es un ancla potentísima. Razones para vivir. Sí, para algunas personas, las creencias religiosas son una gran protección. Y evidentemente, tener acceso real a servicios de salud mental. Y un dato curioso que mencionen. Así, aparece consistentemente que tener hijos pequeños, sobre todo para las mujeres, actúa como un importante factor protector. Bien, hemos desgranado las definiciones, la escala, la red de riesgos y protecciones. Con todo esto sobre la mesa, ¿cuál es el mensaje central que debe transmitir una formación sobre el tema? La idea que tiene que quedar grabada a fuego. Es una idea muy sencilla, pero increíblemente poderosa. ¿Cuál? El suicidio es prevenible. Prevenible. Ese es el eje de todo. Es un mensaje de esperanza que lucha directamente contra la idea de que es un destino inevitable. No lo es. Y hay datos que lo respaldan. A ver, Más del 50% de las personas que mueren por suicidio consultaron a un profesional de la salud en los meses previos a su muerte. la mitad. Cada una de esas visitas fue una oportunidad. Oportunidades perdidas. Entonces, el objetivo de una formación así no es convertir a la gente en psicólogos de urgencia. Los documentos usan un término que me gustó mucho. Centinelas. Exacto. El objetivo es formar centinelas, personas capaces de ofrecer primeros auxilios psicológicos. Y eso se resume en 3 habilidades básicas. ¿La primera? Primero, saber identificar las señales de alerta. Cambios bruscos de humor, regalar posesiones queridas, verbalizaciones como pronto dejaré de ser un problema. Todos estarían mejor sin mí. Esa misma. Segundo, y esto es clave, saber preguntar, romper ese tabú. Da miedo, ¿no? Da miedo, pero hay que destruir el mito de que hablar sobre el suicidio puede meter la idea en la cabeza de alguien. Es justo lo contrario. Para una persona que está sufriendo en silencio, que alguien le pregunte con cuidado, ¿estás pensando en quitarte la vida? Puede ser un alivio inmenso. Es la validación de que su dolor es real. Y la tercera habilidad sería saber actuar. Sí, que no significa solucionar el problema. Significa escuchar sin juzgar, ofrecer compañía y, lo más importante de todo, conectar a esa persona con ayuda profesional. Ser un puente. Exacto. El rol del centinela no es tratar, es ser un puente hacia la ayuda. Y ese puente, esa conexión, puede salvar una vida. Queda clarísimo. Empezamos preguntándonos si necesitábamos repensar la prevención al descubrir que estas poblaciones a menudo son distintas. Y después de analizar todo esto, parece que la respuesta es un sí rotundo. Un sí rotundo. Necesitamos la precisión en el lenguaje, necesitamos entender los perfiles detrás de las cifras y necesitamos formar a esos centinelas. Exactamente. Y eso nos deja con la reflexión final que proponen estos documentos, que ahora cobra todo el sentido del mundo. Si sabemos que la historia de una joven que busca desesperadamente un cambio en sus relaciones es diferente a la de un anciano que se siente una carga y planifica su muerte en soledad, Nuestras estrategias no pueden ser idénticas. no pueden serlo. La prevención no puede ser una talla única para todos. La verdadera pregunta ya no es si podemos prevenir el suicidio, sino cómo personalizamos nuestra ayuda para llegar a tiempo a cada una de esas historias únicas de sufrimiento.